nombre es Manuel Cortés, yo fui miembro del dispositivo de seguridad del presidente Salvador Allende. Nos encontramos aquí en la casa de Tomás Moro 200, que fue la casa que el presidente había comprado a través del Estado para convertirla en la casa de los presidentes de Chile. Estamos aquí, estoy junto a la compañera Nena Aranea. Ella fue una persona que sirvió permanentemente al lado de Allende en todas las cosas internas que necesitaba Allende. La compañera Lila entró a trabajar en servicio, posteriormente siguió trabajando en telefonía, convirtiéndose a posterior en uno de los, al final, en uno de los pilares que defendió este recinto del ataque de las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes más de la historia del árbol? No, ella se refiere al palto que está allá al fondo. Que ese es uno de los paltos en donde precisamente uno de los roques que dispararon, que venía para la casa, le dio a ese palto y lo voló. De allá. Ese que está allá mucho. Está cortado. Esta zona que está ahí, que ahora está ahí una construcción, era la cancha de tenis, una cancha que nosotros la utilizábamos para hacer gimnasia, y ahí posteriormente estaban, un poquito más allá, estaba el lugar donde nosotros manteníamos los vehículos del presidente. Yo lo sigo. Sí. Esta parte es prácticamente la entrada de la casa. Esto era un gran living en donde tenía ahí ese nicho. El nicho ese era un poco más profundo. Continuaba el living donde había sala de estar y había una serie de... Esto era la continuación del living. La continuación del living donde había juegos de ajedrez, en donde había una serie de sillones, y aquí se entraba inmediatamente a lo que era el despacho privado del presidente. El presidente se encontraba en este lugar. Se encontraba en este lugar, en donde el presidente aquí, le digo al nicho que hay al fondo, esto era más corto, y el presidente tenía su escritorio, lo tenía aquí, de frente mirando hacia allá. Y aquí había otro escritorio más, que era el escritorio de alguna persona. De los citófonos, de los citófonos y todo ese tipo de cosas. Los citófonos. Pasamos inmediatamente para acá, para adentro del interior. Y aquí ya voy a requerir de la ayuda de la compañera Nena, porque aquí se entraba, este era el baño del doctor. No es la misma forma que está ahora. No es la misma forma, porque acá teníamos la tina, ¿cómo se llama? El jacuzzi. A este lado, eso no era, todo eso no. Pero este era el baño del doctor. Salía de aquí el doctor, cruzábamos acá, y esta es el vestidor. No era esta la forma que estaba. Esto estaba cerrado. Entonces aquí teníamos toda la orilla, cajonera, de aquí hacia abajo, quedaba todo el contorno. Todo, hasta acá, todo el contorno. Los calcetines, teníamos pañuelos, vestidor arriba, las camisas, todo esto con las camisas acá.
Pero en esta parte aquí teníamos cosas importantes que guardábamos, que en el fondo era yo y el presidente que sabíamos lo que teníamos ahí, que se guardaban cosas. Eran cosas de uso personal y secreto Claro. del presidente. Entonces aquí el doctor se vestía, Pasa para el... si se va, esto no estaba tampoco, estaba cerrado acá, salíamos Pasamos acá al dormitorio. y pasábamos aquí a esta, aquí había una, Este era un living privado. sí, este era aquí donde él guardaba, aquí había una mesa grande. Living escritorio, su sala de estar, Claro. Entonces donde aquí- podía estar solo. Claro. Entonces, esta puerta no podía entrar cualquier persona. Era controlada. Se controlaba de allá. De ahí del... Claro, de ahí se controlaba la... Y aquí no podía, aquí era una privacidad del doctor. Entonces el doctor aquí tenía todos sus documentos. Cuenta cómo estaba más o menos la... Aquí era una mesa más chica que esta, cuadrada, aquí. Y aquí teníamos estantería donde estaban todos sus papeles, un escritorio. Esta era la salida a la que- piscina. para la piscina, que incluso tiene unas cortinas metálicas que esas bajábamos en la tabla. Esto acá eran closets. Todo esto eran closets con sus ternos, donde separábamos ternos más Usado. nuevos, los más usados, invierno, verano obviamente, y abrigos, parcas. Y las etiquetas. Estaban ahí. Y aquí teníamos, como decían delante, el sillón, un berger negro grande. Entonces, el doctor a veces se sentaba aquí, tenía la mirada hacia esa puerta allá y hacia acá. Tenía el control de estas dos visiones. Ahí leía, fundamentalmente. Claro, la mayor parte se ponía a leer. Y a mí me llama mucho la atención porque en el último tiempo, él ya cuando seguramente habían los problemas que habría, don Salvador se paseaba mucho aquí. Llegaba hasta esta parte, colocaba sus manos atrás, con su sombrero. Y su mirada profunda de seguramente los problemas que había. Eso me recuerda mucho de verlo y verlo preocupado, verlo angustiado. Yo con ser una simple empleada, pero me siento feliz de haber compartido los buenos y los malos momentos. Aquí también teníamos ropa. Y esto era Aquí, el dormitorio. esto es lo más importante para mí, los recuerdos más grandes que tengo aquí en esta parte. Aquí está su dormitorio. Esta es la puerta que teníamos. Él tenía la cama inmediatamente aquí pegada. Porque esta puerta, no sé cómo la corrieron. No, está igual, Está igual. Igual. Este era y aquí tenía... Cama, ahí teníamos esto. Y ahí teníamos, habían cosas, llaves que guardaba yo. En esta parte, aquí abajo, yo me agachaba, metía la mano, tenía un huequito abajo, y ahí guardaba unas llaves importantes del doctor, que la teníamos ahí. Yo por eso que me asomaba en delante si esto estaba, si estaba todavía, no está. Entonces ahí guardábamos cosas, llaves de sus joyas, de sus cosas de él.
Pero esta es la parte que cuando vi una vez a don Salvador, tiene que haber sido como en el mes de mayo, junio, no me recuerdo. Y el doctor sale del baño y sale muy agitado. Y le digo al doctor Bartolí, le digo, veo al doctor madre, digo yo. Entonces el doctor no le pareció muy bien que dije, no, yo no tengo nada. Y ahí lo trae el doctor Bartolín, lo pone acá y me dice, hagamos un electro. Y ahí estaba la verita, estaba Augusto Olivares, y don Salvador me dice, nena, me dice, él me pone los boletos, me dice, nena, escucha los latidos de mi corazón, me dice, que hay una compañera aquí en Tomás Moro, me dice que escuche los latidos de mi corazón. No llores, no llores. Allende lo hizo por cariño y lo hizo, yo creo que con un tono festivo, porque después te dijo una compañera que escuche los latidos de su compañera. Claro, después se reía porque me abrazó y me decía así, ¿escuchaste los latidos de mi corazón? Entonces le digo yo, el doctor, le digo yo, no sé, porque yo incluso no sabía cómo se ponían esos aparatos. Y él me los puso, él me dice, así pues nena, me dice. Y ahí Bartolín le dice que no. Y ahí Augusto Olivares estaba de rodillas en el suelo y le dice, Salvador, le dice, ¿por qué no dejas esto? Y don Salvador, recostado, no, le dice. Hubo una vez, le dijo, una mujer chilena que confió en mí. Hubo un cabro chico que confiaron en mi madre, le dice. ¿Sabes cuándo voy a dejar esto? Le dijo, el día que me saquen muerta la moneda. Por eso es que digo, su discurso, en esa época, ya él tenía claro cuál era su destino, su consecuencia, Por eso yo de él tengo lo más maravilloso, porque fue una persona buenísima conmigo. Yo estoy viva por él. Porque yo, como les decía antes, yo empecé en Guardia Vieja con mi mamá. Y ahí tengo otra historia de él que me ayudó. Entonces, por eso que digo yo, para mí Allende es todo. Esto aquí tenía, mira, aquí nosotros teníamos unas cortinas de acero que las se bajaban en la tarde. En toda esta zona, en la tarde, aquí están las cosas, se pueden ver, todavía están ahí. Que las nosotros cortinas teníamos un gancho, ¿te acuerdas? Que se bajaban. ¿Las veis? Ahí está. Esas están en todas estas ventanas que era en la parte privada del presidente. Había un teléfono, era aquí, ¿no? Allá en el 14. Sí, pero aquí también. Aquí había una que era la que cuidaba la entrada de esta puerta. De la entrada de esta puerta. Porque nosotros, Y esta era la que más nosotros cuidamos. porque nosotros, esta era la pasada que teníamos en la noche. Nos entraba por la puerta principal muy poco, pero esta era la pasada que teníamos nosotros aquí, pero yo creo que esto estaba cerrado. Me da la impresión de que aquí es donde yo entro a fallar. Aquí es donde entro a fallar a mí la entrada, porque esto tenía un descanso y en ese descanso estaban las plantas de la señora Tench. Y aquí había una de las maduras y ahí estaba la otra. Las armaduras grandes. Las armaduras grandes, esas que... En la visita anterior ellos reconocieron las armaduras de aquí afuera, una aquí y la otra acá. Claro, La de afuera. es que este problema, esto es lo que Esto no estaba. a mí no me cansa. Sí, esto no me estaba. cansa. Esto no estaba. Si esto era abierto acá. Sí, esto era abierto. Y esto estaba cerrado, que era Esto estaba el cerrado. vestir que estaba cerrado. Esto no existía, estaba cerrado. Aquí expliquen que era el comedor y que se pasaba, se conectaba la cocina. Este era el comedor, la mesa.
así, Largo. una mesa a lo largo. Ahí estaba la estructura de metal, que era un portador que teníamos. La chimenea se usaba, ¿no? No, muy poco. Parece que Pero este es el comedor, todo esto acá. Entonces la entrada de los invitados acá. Y los garzones, maestros de cocina, por acá. Claro. La lámpara que parece que es original, ¿no? Aquí había una mesa así. Que muchas veces, en más de una ocasión, tomamos un café con el doctor aquí. Acá, ahí venía para acá. Sí, pues si ve que él salía de allá, ¿Encantaba meterse? se le encantaba. Entonces él salía de allá y si pillaba a alguien aquí tomándose un cafecito y todo, Se incorporaba. Él se incorporaba. Se incorporaba en aquí. Y aquí, esta es la bajada para la donde guardábamos los vinos. Una bodega. Una bodega. Esta es una bodega que mi mamá, la mamá Rosa, era la única que tenía llave de control. Bien controlado. Bien controlado pues teníamos los vinos. ¿Aquí? Claro que había un lavaplato aquí en Ese era el lavaplato para las copas. Para las copas copas estaban ahí puestas. las copas finas que venían del almuerzo, esas se lavaban aquí. Y acá se lavaban los platos. Sí, igual. Eso cuenta lo que también cuenta la cocina. La cocina es exactamente igual que cuando estábamos nosotros acá, solamente que esta cocina estaba dispuesta ya en el fondo, el lavaplatos es el mismo. Aquí había un mesón en el centro que era para preparar y disponer los platos. Los muebles son todos los mismos. El refrigerador no existía y existía otra mesa. Aquí está la forma, aquí está la parte donde teníamos el mesón. Que el mesón era porque allá, por ejemplo, se preparaba la comida, entonces aquí se ponían las bandejas cuando iban para los invitados, se ponían aquí todas las bandejas, todas las ensaladas, todo preparado aquí para llevar hacia allá. Esa foto que le mostré es de aquí, claro, donde está La radio. la radio y donde sale esa niñita, la María Elena, mi hija, con Verde. pero idéntico. Esto es igual. Sí, el mismo suelo, todo. Aquí se entregaba la comida Ay, claro. al equipo de seguridad. Tiene dos. Tiene dos. Cuando era la hora del almuerzo de la gente del dispositivo de seguridad, Ahí había un aquí top, había un mesoncito, un mesón y uno entregaba la comida acá. todos ahí Pero la puerta es la misma. Sí, dividían dos, sí, igual. igual. Sí. Sí, esto era, Todo esto es lo mismo, es todo que esto este es el no ha cambiado mesón nada. porque para poder los compañeros Esto que no ha llevaran, cambiado. Para que no entraran. Claro, para que no entraran a la entregaba su cocina. bandeja aquí. la bodega, Esta es la bodega, tal cual. donde están el refrigerador y los alimentos. Acá, los alimentos. Estas son las bodegas que decían que nosotros teníamos repleta para el 11. Estas son las bodegas que mostraron, pusieron unas cosas y dijeron que teníamos lleno de azúcar, de harina, todas esas cosas. Y no era cierto. No era cierto. Aquí tenemos la lavandería. Aquí estuve, no está con llave. Está con llave. Aquí estuve trabajando yo un tiempo, porque uno iba rotando. Yo empecé en la planta telefónica, después lavando la ropa a mis compañeros y después atender al doctor, porque uno iba rotando con esto. Y esta era nuestra pasada aquí. Esta era nuestra salida. Ya. Esta era nuestra-
Esa es la puerta que visitas decía yo. allá. Entonces, Vamos a la terraza, que es lo más servicio se hacía por fotografiado, aquí. lo más Oye, social. aquí mismo decimos chancho a la cubana cuando los fideos. claro, aquí se hizo cuando vino Fidel. Se hizo aquí en esta parte. No, pero hicieron hicieron un hoyo ahí. Sí, Hicieron un hoyo ahí, pusieron el chancho completo ahí dando vueltas. Allá eran los dormitorios de la Lila. Esos eran los dormitorios de los compañeros. Para allá sí. Eso no está. Ahí está. Ahí están ¿cómo se llaman? Las cortinas de fierro que bajábamos nosotros en toda esta a partir de las 6 Y allí de la se ve tarde. mejor, mira. Y uno de estos cuartos era donde teníamos el resucitador. ¿Te acordás? De arriba al segundo piso, Sí, donde estaba la clínica. el resucitador para Allende, porque Allende tenía problemas cardíacos. Y teníamos ahí un resucitador en ese tiempo de última generación, que tenía resucitador, electrocardiograma y todo lo esencial para hacerle los primeros pronósticos si acaso le daba algún patatús. Y eso fue lo que hicimos, el electro que hicimos allá con Bartulín. Adentro era cuando estaban construyendo esto. Estos caquis los trajimos nosotros, Y esto, ahí están los caquis, banca aquí. mancaquis, que los trajimos de arriba del Cañaveral porque allá había, entonces trajimos para acá para tenerle aquí. Todas estas cosechas, todo esto era de él. Había que guardárselo en unas cajitas y en la mañana para su desayuno tenía que ser Mira, ahí mancaiqui, está, pero el que... ahí está lleno. Mira, todo, pues, está lleno así de todo mientras más maduros. estaban maduritos, mejor. Ese era su manjar, el caiqui y el mancaiqui y los jugos de fruta. Aquí estaba un cocodrilo como de 2 metros y medio, embalsamado, Eso es lo que más cuenta. que se tenía ahí, que fue un regalo que no me acuerdo quién se lo hizo. Creo que los cubanos, Sí, Sí, dicen de que los Fidel. cubanos. los cubanos se lo regalaron. El tamaño natural estaba ahí. Estaba ahí. Eso lo hicieron tira porque decían que tenía armas adentro, acuérdate. Claro. Eso es lo que más cuenta. Oye, y esa terraza que parece que fue el lugar predilecto de reuniones, acuerdos y todo, ¿no? Bueno, Algo así. Bueno, no, pero Guayafamín sí. ¿Cómo se llama? Esa declaración de Santiago, esa que donde está Regis Debré, que existe, Sí, esa fue hecha ahí. exacto. Una parte y la otra parte allá En el living. en el primer living, Sí. en un rinconcito. Sí, que nos Que tienen uno, la que uno entrevista. daba así la diagonal, uno para ir a dejar el café o lo que fuera, uno daba la diagonal y de ahí se habían terminado, no, yo me acuerdo. Sí, qué bonito. Sí, es que yo después me tocó una misión especial con él. Por eso que tengo más o menos... A mí la Tati me mandó una misión especial con él. Cuéntela, pues, ¿cuál era? A ver. No, cuéntela después mejor, porque no nos van a alcanzar los minutos. No cuéntela al tiro nomás. cuéntela. al tiro, Bueno, ya. una vez la compañera Tati llega, por eso que Manuel tiene mucha razón en lo que dice, que la Tati era la que... Entonces fuimos allá, me mandaron a Sebastián Elcano, me mandan y estaba el escritor allá. Yo no tenía idea. Y le dicen a la mamá que preparara 50 empanadas de queso y justo estaba mi marido, pues nos mandan a los dos, pues. Y estuvimos una semana acompañándola y ahí me di cuenta que era una persona que tomaba café con 7 cucharadas de café y 2 de azúcar, que es una de las cosas que me llamaba la atención. Así que ahí tuve el privilegio por una misión de la compañera Tati. Misiones especiales que mandaba ella, pero así. Llegaba, la tomaba y compañera vaya, punto. Misión a cumplir nada más. Oye, esta terraza es la mejor conservada, ¿verdad? Igual. Faltan los muebles de mimbre Sí, los mismos. y una No puedo- pintadita porque Creo está que era igual. historiador.
Que eran los fierros de unas Sí, pero protecciones. eran las que- protecciones Hubo un muy tiempo lindas que de estuvo el celosía. cocodrilo aquí también. Sí. Hubo un tiempo que el cocodrilo también estuvo aquí, que se veía muy lindo. Aquí eran 2 o 3 mesitas de esas- De mimbre, de mimbre, había una serie de sillones. claro, otro como para echar en los vasos, y los echar en los jugos. Creo que la cuestión que le hicieron a Sin reja. sin reja. La piscina era sin reja, está igual. Lo que falta es La pérgola allá al fondo está igual, no sé adentro si estará, pero la pérgola tenía un bajo, me acuerdo. poder volver acá uno. Y no A hay la primera- casa, a donde fueron los 1000 días más felices de mi vida, por lo menos para mí. Ay, qué bonito. Los 1000 días más Sí, maravillosos. precioso. Oye, ¿sabes qué me gustaría que fue donde cayó El primero cayó ahí. Claro, y le pegó al palto ahí y lo desmochó. el bombardeo aquí? Bueno, ahí entró un rocket que se llevó parte de esa ventana y de lo del segundo piso, pero no recuerdo muy bien. El techo, entre el techo Claro. y la ventana, todo está ahí. Pero la mayoría de nosotros estábamos dispuestos alrededor de la casa. Ese era el lugar de la guardia principal que había, que se llamaba la guarnición, le llamábamos nosotros. Y ahí, en ese sector, también se quedaban los carabineros y los de investigaciones que eran la escolta de la oficina, en ese sector. Oye, ahí murió gente aquí en el bombardeo. Aquí no murió, aquí salieron heridos. todos. Salió Lucito herido, Personas heridas. La señora Tencha Por Salió allá aquí. también. la sacamos por allá. La señora Tinta salió después. Por el colegio de la Antes del La se- bombardeo salió ella. La señora Y se Tencha, pasaron unos yo a las autos 10 por le allá. llevé el agua para una pastilla. Después me parece que subió Alejandro me parece, no sé con quién, y ahí baja cuando entró el auto blanco. Sí. Entró un auto blanco, yo estaba allá en la puerta de la cocina Sí, ella se fue Y ahí después sale- fue el bombardeo. y caen los primeros, porque era aquí el tiro. Sí, fue fracción de segundos nomás. ¿Y ustedes en la cocina escucharon el bombardeo de la moneda? El anuncio. El Por anuncio lo radio. escuchó mi mamá aquí en la cocina de acá. Ahí Tenía dos cositas. hay 2 cocinas, pues esta era para Era acá. para Y esto es para nosotros allá, para distribuirlo para todos los compañeros, que no teníamos papas, harina, me acuerdo. todo eso. lugar y aquí era donde se estacionaban los autos. Todo este sector era estacionamiento. Todo esto es el estacionamiento. Toda esta parte. la cancha, de aquí para allá es la cancha. Los estacionamientos. Por aquí están los estacionamientos de los autos. Aquí no había un subterráneo ahí. Esa es igual. Esa es la planta telefónica, ahí donde estábamos nosotros, la primera ventanita. No. Porque aquí eran los talleres Sí. donde se dejaron los autos. Esto no es nada. Y ahí está la enfermería. Sí. Y hay una bajada que puede Este ser era los subterránea. dormitorios de los chicos de guarnición. Y este, Comedor nuevo. Esta parte. esto es lo que yo cruzaba. Yo crucé de ahí a aquí. Y de aquí para la misión especial que tuve con Martín. Mira, aquí, saliendo aquí para allá, está donde guardaba las ollas yo. Aquí donde le servíamos a los compañeros. Por eso que tiene que haber una cadena de esta grande allá, donde guardaban las balas. Hicieron esto, nos caían a donde estábamos las ollas. Vamos a darle permiso. Sí, sí. Claro, este comedor era de todo. Claro, ¿te acuerdas? Yo sabes por qué me acuerdo, por estos ricones grandes. Y aquí los dormitorios de los chiquillos. Y este es como ¿El dormitorio de los chiquillos de quién? ¿De ustedes? No, de los Sí. que estaban en la guardia de aquí de Tomás Moro. Y los closets son los mismos. Hasta el piso de la época. Hasta el piso yo creo que es de la época. Todos, los closets incluso. los closets. Mira para acá, que venga.
nosotros. Esto es de nosotros. Siéntese. Siéntese. Esto estaba allá, en la entrada. Mamá, esto es de nosotros. Mira. De nosotros. Ya, no, siéntate, patán, siéntate. Siéntese. Vamos a sentar ¿Esto después de dónde 40 estaba? años. Esto estaba en uno de los living. ¿Sí? De los living. Mira, yo lo. Mira, Buenas tardes. entré y lo conocí al tiro. Claro, si esto se lo. Este era mi hermano por allá. Hay que hacerlo llevar al Qué emoción. Oye, ahora tú tienes claro cómo es. Mira, Para poder reconstruir, que vamos a tener que hacer una maqueta, creo yo. ¿Con quién hablamos? Hablamos para allá, nosotros de nosotros. Qué divertido el... listo, el patán, te apuesto que nada raro que. ¿Te acuerdas que a veces los chiquillos Escribían. garatean? No, a veces los cabras. Esto era de nosotros. Usaba una cuchillita para el chocolate. Y ahí es que ahí yo curé a los compañeros que cayeron heridos, que fue Luisito, traía una esquila aquí y otra en la cabeza, Hablemos que de sangraba. Mira, aquí está la... Que se sentó en ese baño, no fue que se escapó. No, ya, en el baño allá. Bueno, mira, esa era la clínica que está igual. Y por ahí, por esa escalera abajo, allí abajo estaban las oficinas del dispositivo. Incluso tenía una salita ahí de reunión. Se me debe haber pinchado solo en el bolsillo. Pero no había muro con el colegio, tenían abierto, No, cerrado lo que la pasa- división. no, lo que pasa es que este portón se abría, y ustedes como ven ahí esa construcción, eso don Salvador hizo que hicieran colegio para las nanas, para las hijas de las nanas, por eso es que mi hija vivía conmigo aquí. Porque don Salvador, como era un colegio pagado muy caro, entonces obviamente las nanas no teníamos cómo pagar. Entonces don Salvador, ahí y ahí estaba la Sole, estaba la María Elena, estaba la hija de la Violeta, y don Salvador nos tenía la orden que todos los días le diéramos, por ejemplo, por decir 20, 30 sándwiches, más la tetera grande de agüita hirviendo. Eso se daba todos los días para... Pero tenía un régimen de colegio normal. Claro, pero las monjas para el otro lado, para ellas lo que tienen ellas lo más high. Pues. Aquí era, esa foto que le mostré, donde estamos sentados, es aquí, con la orillita en el pasillito ahí, cuando se hacían los actos, pues las niñitas fueron candidatas a reina, entonces ahí, y don Salvador siempre la comunicación con las profesoras y todo. Y fue una de las cosas que nos sirvió tener esta puerta, porque como nosotros pensábamos que nos iban a atacar por allá, entonces salimos hacia allá, hasta la cuadra de atrás, la mayor parte. Y los compañeros, los que llegaron del sur, ¿te acuerdas? Que todos recién habían llegado el mismo día. Hola, buenas tardes, perdón. Permiso. Y ellos no sabían por dónde arrancar. Entonces salen aquí. Y mi mamá a mi mamá le decía ahí que qué es lo que hacían. Entonces mi mamá le dijo, boten las armas aquí y arranque, porque incluso andaban con las mantas del campo donde habían llegado. Y esos jóvenes, la realidad es que salieron por allá, pero no se supo porque no hay registro ni siquiera de sus nombres de ellos. Porque habían llegado 2 días antes, se fue en instrucción y de instrucción bajan a campo. Entonces, de ese grupo de gente, de compañeros, no se sabe nada. No se sabe nada. Algunos han aparecido por ahí. Porque dicen ellos Que que... estuvieron aquí 2 días. Aquí esta es la parte donde les decía yo que bajé con Luisito. Donde vino Crespito, que no... David, parece que así se llamaba ese compañero. Era uno Crespito que trabajó después en la compañía de teléfono. Con él, ahí, y él tenía espinas en las piernas y en los brazos. Entonces con la Francia, le dije que trajera la carrilla, la povidona yodada y todo, para poderlo curar. Y ahí a Luisito se le amarró porque la de la mano y la de la cabeza era que sangraba tanto.
Entonces ahí estancaron un poco la sangre de la parte más difícil que nos tocó a nosotros. Sí, porque ellos sabían que ellos tenían datos que nosotros vivíamos aquí. Claro. Aquí le dieron duro. Por eso que te decía yo que aquí había una pasada donde está un pozo grande, que ahí se cayeron porque está el sequión. Entonces era como el foso y ahí se cayeron también. Porque ahí, y de ahí se dio una guaraca más o menos para los helicópteros, porque acuérdate que el helicóptero anda aquí abajito. Entonces, esta parte era impresionante, las balas, porque las balas pegaban arriba, como le decía yo, en las cadenas, ahí adentro, y rebotaban así. La Lila cuenta que ella estaba ahí cuando le pasó un tiro por ahí, que la dejó llena de tierra. Claro. Si rebotamos, si en una caída nosotros, la caída que tenemos con Manuel, caímos arriba de las ollas grandes esas, caímos arriba de las ollas. Pero aquí Era lluvia. aquí era impresionante, aquí eso todo marcado, así todo. Y todas las cadenas arriba, no, las cadenas tienen que haber quedado todas muy marcadas. Ahí hay un cuento de la basura que es divertidísimo. Ya cuéntelo. ¿Ah? No lo anuncie, Resulta que en una exposición que hubo de la vivienda, en donde era la FISA, pusieron stand distintos países y entre ellos Francia puso un stand y al frente del stand tenía una rotonda de esas típicas de Francia y ahí pusieron todos un carritos con flor y todas esas cositas que tienen bien bonitas. Y la señora Tencha en la pasada de ahí, uy, qué lindo el carrito, dijo, qué sé yo. Entonces los franceses tomaron nota, pues entonces después terminó la exposición y llegan un día aquí con ese carrito, que era un carro de mano, pero muy fileteado, muy pintadito, muy bonito, de regalo. Los compañeros, como eran poco dados a la cultura, metieron el carro para adentro. Pasaron como 2 meses y el jefe qué bueno el carro, y le plantó cuatro tambores de 200 litros para la Qué práctico. La señora Tencha, como a los 3 meses, empezó a exigir de que le habían mandado de la Embajada de Francia un coche, que dónde estaba el coche. Nosotros coche, revisamos ahí, no había ningún coche que había entrado, nada. Llamamos a investigaciones para que nos ayudaran a ver, porque era imposible que se hubieran robado un coche, un auto desde aquí, un auto francés, de qué marca era, no sabía de la marca. Resultado, al final, por ahí sacando cuentas, entonces apareció con que un carretón, habían mandado un carretón, pero con caballo, sin caballo, ¿qué? Total que llegamos a la conclusión de que ese coche tenía que ser ese carro que estaba para la basura. Hubo que sacar... ¿Ah? Estaba lleno de sarro y basura y todo, entonces hubo que lavarlo, hubo que mandarlo a pintar de nuevo. Yo me conseguí con un señor que era amigo de mi papá, que se dedicaba a las bicicletas, que en ese tiempo las bicicletas se fileteaban, a que nos fileteara de nuevo todos los... Y tuvimos que ponérselo ahí a la señora Tencha, llamar a la señora Tencha, ¿será este el carro? Sí, este es el maldito carro que estuvimos como 8 meses buscando dónde estaba. Y estaba ahí, en la basura. Está todos los sábados. No. ¿Tuvimos visitas ilustres aquí? No, que segundo piso no tuvo realmente. En este lugar recibimos a Fidel. Y Fidel, yo pensaba que él era muy buen fisonomista porque dijo, ¿por qué ustedes no estaban en el aeropuerto ayer cuando yo llegué? Y era porque él sabía que nosotros éramos la guardia de la casa del presidente, entonces no podíamos estar en el aeropuerto. Bueno, también pintores como Guayasamín, Luis Echeverría, presidentes como Luis Echeverría y varios otros, pero yo recuerdo poco en 40 años que han pasado, pero tiene historia esta casa. Aquí los 1000 días fueron muy intensos, ¿no?
y con la participación de gente joven, que nosotros teníamos entre 17 y 19 años, la mayoría de los que estábamos acá, y gente que venía de distintos sectores también, y sobre todo gente de las poblaciones, que tenía una experiencia de vida muy rica y que la pudo aplicar acá también. Y yo creo que esa es una de las cosas valorables de lo que fue el dispositivo de seguridad, de que éramos como un grupo de una gran familia y que eso se ha sobrellevado en el tiempo, y la mayoría de los compañeros que estamos vivos como que somos eso, somos una familia grande. Los helicópteros empezaron a llegar por aquí, porque yo me acuerdo que les disparaban de aquí para allá. De allá. Por lo menos, yo no De allá estuve, venían. pero lo que De me allá. contaron los contó los que yo le No, venían escuchaba. de allá. Pero eso fue para el Y bombardeo. bombardeaban, o sea, con las ametralladoras se disparaban sobre nosotros, sobre los puntos, porque ellos ya nos habían ubicado Claro. donde estaban. Pero los Rockers venían de allá. Eso de allá. Pero si los helicópteros pasaban así, y disparaban hacia Dándole. Y yo, esta es la parte que le decía yo, que yo estaba en esta punta, más allá tiene que haber sido, cuando veo el Rocker que cayó ahí. Ahí recién yo creo que vine a pensar un poco en lo que estaba, porque era una cuestión así y gorda, pues, y viene así. Entonces ahí, claro, ahí ese fue el que pilló a Luisito, pues. Las esquilas son las que le saltaron a Luisito en el brazo y en la cabeza, que la cabeza era la que le sangraba más. Luisito salió herido, posteriormente anduvo hasta febrero, y Sí. en febrero lo volcaron en la calle. Después supimos En La Hormida. que lo tenían en Tejas Verde. en Tejas Verde, y en Tejas Verde fue incluso muchos de los presos de Tejas Verde hablan del famoso del profesor, porque él empezó a hacerles clases de historia. No era historiador, era un compañero que había leído mucho. Muy habiloso. Y posteriormente, cuando se empezaron a dar cuenta que era uno de los GAP, lo sacaron y lo mataron, lo hicieron desaparecer. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no se encuentra. Pero con él cuando estuvimos en la Suma muy tranquilo, herido en los autos que íbamos, Él se herido. llama Félix Marmaduke Vargas. Vargas. Muy tranquilo. Es hermano de Bernardo Vargas, que es uno de los dirigentes de la agrupación de presos políticos. Un hombre muy tranquilo que a pesar de estar herido, pero siempre esa arma mantuvo su secreta. tranquilidad. Y siempre organizando. Precioso. Oye, y ese como echó todas las raíces para arriba, mira, Era chiquito. era chiquitito, mira ahora cómo va. Le doy las gracias por el